que podamos pues nosotros realizar esta entrevista y ellos van a plantear las primeras preguntas y si a manera de conversación, ¿no? Precisamente, como habíamos comentado, nos interesa mucho tu punto de vista como profesional, como fotoreportero, todas las cosas que has vivido al frente de estas asignaciones. Y bueno, pues damos paso y alguno de mis compañeros tomará la palabra para que empecemos a darle apertura a esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Julián, ¿te parece que hagamos una y una? ¿Quieres iniciar? Sí, si quieres inicio. Va, ¿y vamos una y una? Y sí, Va, ok. pues queremos comentarte, preguntarte qué riesgos implica ejercer tu profesión tanto en México como en Estados Unidos. Toda profesión conlleva riesgo, pero en tu caso de tu profesión, por la situación, pues es más riesgoso el asunto. ¿Cómo lo miras tú? ¿Qué riesgos implica? Bueno, debo decir que la pregunta es un poco, bueno, más bien muy adecuada porque en estos últimos días hemos tenido que convivir y vivir y recordar a Margarito, quien fue asesinado en Tijuana hace 2 años, hace poco menos de 2 años y unos días, y al igual que otra colega que murieron. Entonces yo creo que todos entendemos que el ejercer el periodismo en México pues siempre ha sido un riesgo, ¿no? Yo he sido muy privilegiado como mexicano porque mi carrera en lo personal pues lo he ejercido en Estados Unidos, en empresas en Estados Unidos, trabajando en la frontera de México. Entonces creo que eso es muy distinto a la manera que lo viven mis colegas mexicanos que tienen que ejercer dentro de México y que no tienen ese privilegio donde tienen que salir o puedan salir del país en los momentos cuando ejercen su carrera y cuando pues obviamente en ciertas circunstancias pues acaba con su vida. Pero en lo particular para mí, pues yo he tenido varias ocasiones donde me he encontrado en situaciones muy difíciles en mi seguridad y particularmente en los últimos años que he estado aquí en Ciudad Juárez. Tengo más de 20 años cubriendo la frontera de México y Estados Unidos y particularmente en Tijuana, en Mexicali, pero allí nunca tuve las experiencias que he tenido en Ciudad Juárez, ¿no? Y bueno, debo decir la anécdota es de que puedo decirte que hace unos 3 meses estábamos haciendo una cobertura en el Bordo, en pleno día, a las 12 del día, 1 de la tarde, y había un flujo de migrantes que estaban tratando de cruzar el río Bravo para hacer su petición de asilo. Entonces hacemos una cobertura como lo hacemos aquí a diario, y en ese momento yo estaba tomando imágenes con un dron, llega un grupo, veo un grupo a la distancia. Bueno, debo darte el contexto, ¿no? El río no lo conocemos, bueno, aquí está en una área urbana, entonces no estamos hablando de un área desolada o que no está cerca de una infraestructura, o sea, estamos hablando literalmente el río que está en la zona urbana y sobre una avenida principal, una carretera básicamente que va paralela al bordo. Entonces este grupo de personas viene caminando, una docena, gritando obscenidades, obviamente pues nos dimos cuenta que era crimen organizado y llegan directamente con los colegas y nos quieren quitar el equipo, ¿no? Entonces ese tipo de circunstancias que donde tú estás ejerciendo tu trabajo, que de repente estás en plena luz del día, en una zona, como luego repito, completamente urbana, completamente transitada. No había ningún miembro de la Guardia Nacional, ni un policía municipal, ni menos estatales. Y llegaron y nos amenazaron de que no querían que tomáramos imágenes y que no querían que tomáramos fotos. Yo tuve que enseñarles, demostrarles en mi cámara del control que en efecto mi dron estaba apuntando hacia el norte, hacia Estados Unidos. Entonces, ese tipo de circunstancias pasan a menudo cuando haces cobertura en estas regiones y la verdad es que ejercer y cubrir migración en el norte de México, te metes con muchos intereses económicos extraordinarios y hay áreas donde no podemos hacer nuestro trabajo y es entendido que simplemente no vale la pena arriesgar nuestra vida, ¿no? Entonces, yo creo que para nosotros hay muchas limitaciones de donde podemos ejercer nuestro trabajo en la frontera, específicamente en la cobertura de migración. Lo entendemos como tal y tratamos de pues, encontrar la manera en la que podemos obtener
información, imágenes, historias y poder ejercer nuestro trabajo. Entonces, eso sería algo tan común como ello, ¿no? En el lado más allá del crimen organizado, políticamente, pues también es complicado, ¿no? También es complicado porque en los últimos 2 años hemos visto pues una campaña de desinformación sobre lo que pasa con la migración, específicamente con la migración de Venezuela, y hemos visto cómo a través de los canales en las instituciones al nivel de gobierno municipal, aquí específicamente en Juárez, donde se ha llamado a la población, donde se ha dicho oficialmente que se había exhaustado la paciencia con estos migrantes. Y esto ocurrió más o menos de 10 días antes de la tragedia que ocurrió en Ciudad Juárez, en el centro de migración mexicano, donde murieron 40 migrantes. Entonces, los retos son muchos, varían desde dónde vienen, pero definitivamente no es algo que se toma a ligera, ¿no? Entonces, pues, principalmente para nosotros, porque pues bueno, al final del día sabemos que ninguna foto, ninguna nota vale la vida de ningún colega, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería desde el punto de vista de México. Y hablando de Estados Unidos, creo que los retos pues, son muy distintos, ¿no? Los retos ahí son más sobre la narrativa en el sentido de cómo bueno, digamos, en las expectativas de las grandes urbes de Nueva York, de Washington, donde esta narrativa nace y se empuja para contar una historia sobre la migración, que está muy lejos de lo que está ocurriendo en la frontera. Entonces, en ese sentido, el reto ahí es tratar de contar la historia desde un punto de vista local, de periodismo local, periodismo comunitario. Vemos aquí, particularmente en la frontera, que llegan como paracaidistas cada vez que hay una crisis. Llega el New York Times, llega el Washington Post, inclusive también dentro de nuestro país, ¿no? De la Ciudad de México, de los diarios del centro de la República, de la Ciudad de México en particular, y caen como paracaidistas para tratar, de nuevo, también contar una narrativa que lleva a otro contexto que muchas veces nosotros tratamos bueno, de tratar de balancear de una forma que venga desde un punto local. Entonces creo que esos son los dos particulares retos. Muy distintos, yo creo que en sus formas, porque en una sí arriesga tu vida y en otra forma estás arriesgando lo que es lo más ético, ¿no? Y lo que debe ser el punto de vista, por lo menos yo lo veo desde el punto de vista del comunitario, el periodismo comunitario. Omar, justo queremos preguntarte y pedirte si puedes ahondar sobre tu experiencia en la cobertura del incendio de este refugio de migrantes en Ciudad Juárez. Y si nos puedes narrar un poco cómo fue la cobertura, pero también hablándonos como de los afectos, de cómo fue tu experiencia, qué sentiste, qué viste, como en esta complejidad de horror y de dolor, ¿no? Como que nos cuentes un poco. Y eso por contarte lo que había mencionado, que veíamos una ola de xenofobia, de desinformación desde parte de las instituciones de gobierno, de parte del gobierno estatal de Chihuahua y el gobierno municipal, dos partidos distintos, ¿no? Uno de PAN y uno de Morena, pero veíamos pues una campaña de xenofobia directamente, ¿no? Lo veíamos crecer el día previo al incendio. Hubo redadas. Y te estoy dando el contexto porque muchas veces se pierde, ¿no? Se pierde lo que venía ocurriendo y cómo se venía creando toda esta experiencia, vaya, ¿no? Sabíamos que habían notas de medios, desafortunadamente aquí a nivel local, que están vendidos al poder, literalmente, y veíamos esas notas donde, una mujer había dicho que la habían acosado en una esquina a unos venezolanos que le estaban pidiendo dinero, ¿no? Obviamente generalizaciones sobre lo que estaba ocurriendo con los migrantes. Entonces veríamos todo esto, pues se estaba creando. Y como lo había mencionado, este último discurso que dio el actual alcalde de la ciudad de Juárez, donde dijo, no, o sea, literalmente así, nuestra paciencia se está acabando, ¿no? O sea, como que para mí fue, o sea, para mí impresionante, nunca había escuchado yo a un funcionario
hacer dar un discurso como tal, porque hablaba, pues, de dar una carta blanca para que ocurriera violencia, ¿no? Que ocurriera violencia. Y sí se veía, habían incidentes donde le habían disparado a un venezolano, estuvo actos esporádicos de violencia. Pero bueno, ese día, 27 de marzo, el lunes, eh, o sea, lo que te voy a contar es para que te des cuenta el nivel de horror, ¿no? Que ocurrió. Yo me di cuenta porque estoy en grupos de colegas con los que confío, con los que son periodistas con muy alto nivel ético, etcétera, aquí local de Ciudad Juárez. En ese grupo se mencionó que había un incendio en el centro de INAMI, el Centro del Instituto Nacional de Migración, en el puerto fronterizo que se llama el Puente Lerdo. Pero no sabíamos exactamente qué estaba ocurriendo, pero se mencionaba que había 2 o 3 muertos. Perdón. Entonces, más o menos eran como las 9 de la noche, nos empezamos a preparar. Como unos 15 minutos después de eso, se menciona de 7 cuerpos, 7 muertos. Yo me dirijo como fotoperiodista, inmediatamente agarro mi equipo. Yo vivía más o menos a unos 25 minutos del lugar. Intenté, o sea, llegué inmediatamente, me estacioné. Al llegar yo, pues veo que ya está la Guardia Nacional, eh, digamos, todos los niveles de gobierno. Pero lo que más me impresionó a mí es que ya había más o menos unos 10 cadáveres que ya estaban sobre el asfalto en el estacionamiento y estaban extrayendo más y más cuerpos, ¿no? Yo definitivamente espero no volver a ver esto en mi vida, como te lo puedes imaginar, es algo completamente, pues que yo creo que nadie, tengo 20 años ejerciendo periodismo pero nada te prepara como tal, simplemente tus instintos a lo que debes de hacer como periodista, pero es algo que hasta para mis colegas que han ejercido periodismo aquí en Ciudad Juárez, en la guerra que ellos le llaman los niveles más altos de violencia, que fue impactante para todos y pues obviamente para mí en lo particular, pues me ha tomado muchos meses poder pues sanarme mentalmente, ¿no? Psicológicamente con ello, ¿no? Pero bueno, ese día, lo que vimos fue completamente, pues, una injusticia. Yo diría que lo que vimos fue una justicia y una rabia, para mí particularmente, porque sabemos que el Instituto Nacional de Migración es una de las instituciones más corruptas que existe en nuestro país, ¿no? Lo sabemos y lo sé de propia mano porque he ejercido mi trabajo desde Chiapas, en toda la República, y todo eso yo lo he visto, lo sabemos. Entonces, es una rabia que como ser humano estás viendo que ahí acabó en una injusticia donde 40 seres humanos murieron simplemente por una negligencia, ¿no? Una forma bueno, porque cuando el Estado te retiene o pues te tiene bajo tu custodia, tu integridad física es su responsabilidad de ellos, ¿no? Entonces, para nosotros fue, ¿cómo es posible que 40 personas murieron ahí? O sea, y bueno, ese es lo que te digo, es lo que pensábamos. En ese momento yo lo estaba pensando, porque yo veía en el fondo, los tenían a todos bueno, la mayor parte de los oficiales de INAMI los tenían en la pared, o sea, en fila, y supongo que estaban bajo custodia porque entendían lo que había pasado. Y esa misma noche yo tuve la oportunidad de hablar con fiscales que venían desde la capital de nuestro país, porque sabían que lo que había ocurrido iba a ser el esquema, todo lo que implicaba estaba a otro nivel, ¿no? Pero bueno, me tocó ver ello. También debo decir que, pues, obviamente hay héroes también en esta tragedia y esto no se ha contado porque no han podido ellos hablar a los medios, pero sabemos que en el trayecto, bueno, más bien, voy a empezar, ¿no? Un bombero iba sobre esta avenida que va paralela al bordo, a un lado donde está el centro de detención, y él fue el que vio el humo
en este edificio, por cuestiones del azar, lo ve, pero nunca nadie en el centro de atención llamó al 911. Y esto está, no estoy hablando de especulaciones que me dijeron, esto viene en la documentación del juicio que se está llevando a cabo. Es parte de los documentos, entonces, de los testimonios. Él pasa, ve el incendio, se regresa, y es eso la razón por la cual tenemos 40 muertos y no 67, que eran los hombres que había en el centro de detención. El lado de las celdas de las mujeres sí tenían las llaves, pudieron abrir, salieron ellas. Pero bueno, este bombero rompe el muro de concreto en este edificio, logra hablar, y así es como extraen a los 27 sobrevivientes. Bueno, perdón, murieron dos, pero digamos, esos sobrevivientes es a esa raíz, pues, de una situación fortuita de este bombero que realmente fue un héroe, ¿no? Entonces, um, me gusta mencionar eso porque pues, yo creo que muchas veces, eh, y con toda justificación, criticamos a las instituciones, y más en esto, pero también ahí hubo una institución que estuvo a la altura, y que por fortuna no estamos hablando de 67 muertos, ¿no? De 40 yo creo que es, pues, extraordinario. Pero sí, mira, yo les he contado a varias personas esto, y lo que voy a contar, para mí fue lo más indignante de todo esto, además de las 40 muertes. Cuando ya tenían a todas esas personas que tienen, pues, vida, familia, ¿no? Tenían sueños, todos esos muertos. El mismo municipio de Juárez llevó solamente dos camionetas del CEMEFO, y yo te juro que yo no lo creía lo que estaba viendo, porque yo fui el último en irme esa mañana a las 5:37, el último cuerpo. Pero en dos camionetas de medianas metieron 38 cadáveres, porque dos murieron después en los hospitales. 38. Las camionetas, cuando salían, estaban tocando las llantas sobre la salpicadera. Ese es el nivel de indignación, de cero humanidad en el que estamos hablando del Estado mexicano, ¿no? O sea, que no tuvimos, o sea, nosotros, o sea, con los medios allí, metiendo cadáveres uno tras otro encima de uno en estas dos camionetas. Y para mí eso fue lo que más me impresionó, de que dije, ni siquiera en la muerte hay dignidad, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que me impactó. Obviamente me ha dejado cicatrizado, emocionalmente y psicológicamente, pero pues bueno, termino diciendo que para mí, pues, yo tuve la fortuna de ir a Guatemala y de conocer a algunas de las familias de estos migrantes que murieron, y pues me ha ayudado mucho como para poder por lo menos conocer unas fotos, ¿no? De algunos de los que murieron. Entonces, bueno, eso es algo impresionante para todos. Gracias, Omar. Y cambiando dentro de lo mismo, pues vamos saliendo de una pandemia de COVID-19. Tú estuviste en primera fila haciendo cobertura de esta pandemia. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo fue esta asignación? ¿Cómo la asimilas? ¿Cómo lo narras? Trabajar como en tu experiencia dentro de esta pandemia, pues que nos paralizó a toda la humanidad, fue algo muy fuerte. Sí, yo creo que para mí la experiencia de haber hecho la cobertura de COVID, pues, regreso como que también a unas experiencias en particular que me marcaron mucho. Y en particular en COVID fue el sector de la maquiladora, ¿no? La industria. Y recuerdo estar en Mexicali en aquella ocasión, y fuimos a mis colegas, a un centro industrial, un parque industrial de las maquiladoras, y básicamente tenían, no sé, más llamarles de que secuestrados a los trabajadores, porque creo, no sé si usted sepa, pero aquí la maquila, pues, son 3 turnos, ¿no? No termina, son 24 horas al día, y aparentemente se estaban muriendo en la línea, y no querían parar, no querían parar pues, el monstruo, ¿no? Capitalista, ¿no? De producción. Bueno, nos dimos cuenta que en ese momento, pues, en realidad nadie te iba a cuidar, ¿no? O sea, pues se fue como
como que nos llevó una realización, o sea, al pensar de que ni el Estado, ni nadie aquí nadie te va a cuidar, aquí lo que te vas a cuidar eres tú, porque estaban estos trabajadores en esta maquila, básicamente diciéndonos, nos tienen aquí trabajando 3 turnos y hay compañeros que ya murieron. Ah, bueno, esa fue como que mi primera experiencia en eso, ¿no? Y bueno, y también yo también tuve la experiencia de estar en Estados Unidos y ver cómo también era un tema, rápidamente me di cuenta que era un tema también de clase social, ¿no? De una clase social. Y yo particularmente me enfoqué en la cobertura sobre los trabajadores agrícolas de California, particularmente los que trabajan, laboran desde el Valle de Mexicali y van al Valle Imperial. El Valle Imperial es lo que está justamente al norte del Valle de Mexicali y allí se produce el 25% de la producción agrícola en el mundo en el invierno. Entonces ahí se hace por mano de obra mexicana. Y nos dimos cuenta que inmediatamente no se les iba a proteger a lo que les designaron como trabajadores esenciales. Ahí también nos dimos cuenta que había gente que era desechable y que simplemente iban a morir. Y pues desafortunadamente los que tuvieron que sufrir, lo vimos desde pues, en primera fila, digamos, ¿no? Fueron los trabajadores agrícolas y los trabajadores industriales de la frontera. Y no sé si ustedes recuerden, pero en México, sí, fue precisamente en las fronteras donde empezaron estos casos agudos, donde teníamos en Mexicali, Tijuana y Ciudad Juárez, casi al mismo tiempo que teníamos a la Ciudad de México. Entonces, nos dimos cuenta desde el principio que esto iba a ser o se debía al sector económico que no quería ceder su producción y eventualmente, pues, en realidad se habló mucho, pero se hizo poco. Y ahí están los números, ¿no? Yo creo que sí, volvemos a retomar ese tema, vamos a ver que la frontera y los centros, los centros urbanos y de producción fueron los que sufrieron más en muertes en ese tema de COVID. Omar, queremos como irnos moviendo de la experiencia personal como a tu conocimiento más estructural de los fenómenos de migración y queremos plantearte dos preguntas que están hiladas y bueno, tú ya las desarmarás para contarnos. Queremos preguntarte sobre hacer un comparativo de qué características hace en particular el tipo de migración de Latinoamérica hacia Estados Unidos en comparación con otras migraciones, como por ejemplo la del continente africano a Europa, ¿no? O sea, hacer un comparativo entre estos dos. Y yéndonos más a la experiencia latinoamericana y específicamente en México, de las fronteras, pensando en que los estados-nación han invisibilizado la negritud, es decir, la afrodescendencia, ¿no? En esta ficción del mestizaje, la raíz negra está borrada, ¿no? Hay una intencionalidad. Entonces, preguntarte qué has percibido de estas migraciones económicas forzadas de las poblaciones negras en el norte de nuestro país. Sí, bueno, mira, yo tengo colegas que han trabajado particularmente pues, en temas de migración en Europa y sobre migración que pasa por el norte de África. Conozco poco el tema, pero sí veo similitud. Sí lo veo, obviamente, por los paralelos que son obvios. Desplazamiento forzado, falta de recursos, también lo que llamamos, bueno, lo que está de moda, ¿no? Con el tema del clima y del calentamiento global. Sabemos que ocurren esos fenómenos y que sí está ocurriendo y veo esos paralelos. Sin embargo, pues, no es común, no conozco a fondo, no he tenido la oportunidad de hacer coberturas ahí, pero yo creo pues, obviamente no puedes distinguir. Creo que sí son esos paralelos muy similares y son las mismas razones. Aquí, particularmente en México, lo que hemos estado viendo en los últimos, particularmente los últimos, diría, 2 años, es que estamos viendo una migración mucho más diversa de
lugares que nunca te pudieses imaginar, el Asia Central, rusos, de Asia, chinos. Entonces, como que también veo que esos flujos de migración que tradicionalmente quizás habíamos visto hacia Europa Occidental, lo estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, yo puedo decirte un poco sobre ello, ¿no? Pero lo veo eso, y lo distingo hasta ahí. Pero sobre esta migración, sí, particularmente en lo que es, en mi experiencia, lo que es de Haití y lo que es de algunos países de África, como Camerún, como el Congo, la experiencia de ellos es completamente distinta, ¿no? O sea, a lo que te puedes imaginar. Porque si haces una comparación, por ejemplo, de lo que es una migración de Rusia, te das cuenta que son completamente distintas, ¿no? Particularmente lo que hablamos de esta migración de blancos, te das cuenta que completamente vienen literalmente con el VIP, ¿no? O sea, con el trato, o sea, donde llegas a Tapachula, lo vi, donde llegas a un hotel, donde estás seguro, donde vas a poder estar mientras hay arreglos entre, bueno, repito, sobre el Instituto Nacional de Migración y cómo se mueven esos documentos para esas personas. Esas personas después se pueden trasladar directamente del aeropuerto de Tapachula y te puedes dar cuenta cuántos vuelos salen a Ciudad de México de Tapachula y te vas a dar cuenta quién está migrando de esa forma y después eventualmente a Tijuana, ¿no? Aquí a Ciudad Juárez no llegan ellos. Si ellos llegan a Tijuana, nadie los ve, son invisibles, estos flujos de migración son grandes, pero no los vemos. O sea, la óptica de la migración de estos grupos privilegiados no es accesible para el consumo en los medios de comunicación masivos. O sea, eso no lo vemos. Lo vas a ver si encuentras un poco de notas. Ah, sí, de repente vas a ver ya en ciertas áreas de California que hay campamentos de chinos y rusos, etcétera. Y mientras nunca los viste en México. Pero bueno, ese es cómo se manejan estos flujos de migración, ¿no? No tenemos acceso ni podemos acercarnos porque ese nivel y en los intereses económicos de ese tipo de migración simplemente no se dan las condiciones para que nosotros podamos hacer cobertura por seguridad, por esos temas. Inclusive hasta los mismos activistas en Chiapas no pueden ni siquiera hablar sobre el tema, ¿no? Por su seguridad. Pero regresando al tema de la experiencia bueno, particularmente de los haitianos y de otras personas de África, es lo que te puedes imaginar, lo más básico y subsistencia, ¿no? Ah, o sea, el trayecto para ellos es literalmente a pie, literalmente sin nada de recursos y con un sentido de humildad, porque eso es lo que yo he entendido también mucho, he aprendido mucho de mis amigos que he hecho de Haití, inmigrantes, que tienen una gran paciencia y tienen un gran espíritu de triunfo que yo los de migración que he visto, ¿no? Tienen una paciencia, ellos entienden perfectamente bien su posición, su falta de privilegios, literalmente. Y bueno, yo creo que no puedes ni en ningún momento poder comparar la experiencia de uno de esos migrantes que pasan con la de otros grupos mucho más privilegiados. Entonces sí se ve, es lo que yo he visto, ¿no? Creo que te voy a contar una anécdota. Yo una vez conocí una amiga en un vuelo de Tijuana a Ciudad Juárez, era haitiana, Marri, y ella te llevaba 5 años viviendo en Tijuana, subsistiendo, con su sueño de algún día poder llegar a Estados Unidos y por 5 años no lo hizo y llegó a México, perdón, llegó a Ciudad Juárez porque le habían dicho que por aquí podía cruzar y que aquí están aceptando, como se mueven todos estos rumores que puedo hablar un poquito más después. Pero bueno, finalmente, después de 5 años, ella cruzó el río, la amenazaron con una deportación, regresó, perdió todo lo que había creado en México, o sea, no podía regresar, ¿no? Por fortuna, ella se fue a Coahuila y cruzó y eventualmente sí pudo
obtener una petición. Pero el punto es de que en estas observaciones que he hecho, es de que si eres negro en este país y en este mundo, simplemente tienes todo en tu contra, completamente todo en tu contra. Y creo que ellos han podido entender eso de una manera muy difícil, pero por fortuna saben sobrevivir y eso es lo que hacen mejor ellos, ¿no? Ellos no vas a escuchar nunca sobre haitianos migrantes que han causado algún disturbio, algún problema o exigencias, no se crean este tipo y quizá a lo mejor no lo entiendo muy bien, puedo especular, ¿no? Quizás sea la cultura, quizás sea el mismo hecho de que el lenguaje no los podemos percibir nosotros, entenderlos, pero, pero definitivamente las experiencias de los haitianos no se pueden comparar con ningún otro grupo, ¿no? Y mucho menos de eso. Y bueno, es lo que te puedo decir en mi experiencia personal en haber hecho cobertura con esas poblaciones. Moviéndonos dentro de la misma temática, tu relación laboral, empresas, medios de comunicación, en tu caso como periodista de origen mexicano, en relación a los periodistas de origen estadounidense, prestaciones laborales, pagos, etcétera. ¿Cómo lo miras tú? Si hay o no hay diferencias de trato, etcétera, en el asunto laboral. Oh, no, no hay duda alguna que hay diferencias, ¿no? Digo, llevo 20 años trabajando para un medio estadounidense y te puedo decir que hace 20 años eh, se dieron cuenta que tenían un grave problema de diversidad en el gremio estadounidense. Se dieron cuenta que no podían hacer una cobertura en sus comunidades porque no tenían a una persona que pudiera hablar ese idioma o que pudiera entender culturalmente. Entonces, en ese momento cuando yo entré, se dieron oportunidades para latinoamericanos en particular y particularmente mexicanos en todo lo que es el sureste de Estados Unidos, Texas, Arizona, Nuevo México y California. Pero esas intenciones pues no se dieron, yo creo, con la franqueza o la sinceridad eh, de hacer un cambio estructural. Porque 20 años después estamos hablando sobre los mismos problemas y los continuamos, que es simplemente no tenemos en un gremio en Estados Unidos que refleje a su sociedad, ¿no? Y refleja mucho lo que podemos contar que ves en los medios de comunicación. O sea, muchos mexicanos, amigos míos que son del centro sur del país, piensan que Estados Unidos es un país blanco, ¿no? Y cuando no se dan cuenta que en realidad es mucho más diverso de lo que se pueden imaginar. Y eso refleja en muchos sectores de la sociedad y continúa haciéndolo. Entonces, para mí en particular, te puedo decir que fui de una forma privilegiada porque querían lo que yo tenía, querían mi lenguaje, querían mi cultura, querían mi acceso a esas comunidades, a esos mercados, le llamarían ellos, porque ellos sabían que hace 20 años que los medios de comunicación iban en declive y que su mercado potencial era un mercado latinoamericano, pero nunca hubo una sincera, una sincera este, compromiso, no hubo un compromiso por parte de los medios estadounidenses de en realidad hacer esos cambios estructurales en los medios de comunicación para que pudieran entender y contar nuestras historias, ¿no? Entonces aquí estamos en el 2023, 20 años después de que empecé a entender eso, y me he dado cuenta que, pues, debo decir que ha habido muy poco avance en el respecto. Y mucho de eso tiene que ver porque pues, no son lo mismo los periódicos o los medios de comunicación en Estados Unidos de hace 20 años, están completamente, pues, lo poco que queda. Y lo primero que fue, siento yo, que se le olvidó fue precisamente continuar con ese modelo de tratar de diversificar los medios de comunicación. Entonces, para mí, yo creo que por una parte pues, fui privilegiado porque quisieron eso, pero al momento de yo estar en la mesa, ya había limitaciones en cuanto a qué podía opinar yo. Y te voy a dar un ejemplo. En este caso, me acuerdo que hace 10, 15 años se hablaba de
el racismo de medio ambiente, ¿no? Digamos que la contaminación afectaba a ciertas comunidades, y particularmente comunidades de color, afroamericanos, mexicanos, gente pobre. Entonces, en una discusión, en una redacción, yo saqué este tema, estas palabras, y simplemente, pues, todos se quedaron como que no podemos hablar de racismo, ¿no? ¿Cómo va a ser la contaminación racista, ¿no? O sea, en ese tipo de temática, no estaban listos para tener esa conversación y no la querían tener. Y lo que pasó que después de 10 años vamos a fingir en un mundo de post-George Floyd, donde muere y de repente todos se dan cuenta que tienen que hacer estos reajustes, pero simplemente fue momentáneo. Fue momentáneo en el sentido de que quisieron decir, bueno, vamos a hacer estos cambios estructurales, pero simplemente estamos haciendo un simulacro. Creo que eso es lo que es. Yo lo he llamado en varias ocasiones a ellos. Son ejercicios de simulacro, ¿no? Donde nada más se aparentan cambiar la estructura, los problemas estructurales en Estados Unidos, en los medios de comunicación, pero al final de cuentas no se hacen cambios de fondo. Entonces creo que estamos ahí, creo que seguimos en eso, creo que al final de cuentas nuestra voz como latinoamericanos en Estados Unidos no está al frente, no tienen la voz ni el poder que debemos de tener. Entonces es una lucha que desde hace 20 años, pues yo siempre lo he estado luchando con ellos. Por fortuna, tengo ahora un editor mío que es mexicoamericano, que creció en nuestra cultura, que es de Nuevo México, que me ha dado todas las oportunidades para mí de ejercer mi carrera y que tiene la confianza, y por eso he tenido en esos últimos años poder hacer un trabajo. Pero previo a eso, cuando tenía, desafortunadamente lo debo decir, cuando tenía editores blancos, querían lo de mí para beneficiarse a ellos, pero no querían lo que en realidad nuestra comunidad quería. Y eso siempre fue una lucha, y creo que, para finalizar, sí, afectó mi carrera en el sentido de las oportunidades que tuve, porque fueron pocas y porque muchos se beneficiaron de lo que yo pude hacer, pero al final de cuentas nunca hubo una trayectoria hacia mí para, vamos a decir, este fotógrafo tiene talento, este periodista tiene algo distinto, vamos a hacer una trayectoria para que él pueda avanzar en nuestra empresa, ¿no? Entonces, es así para mí y para muchísimos de nuestros colegas que han tenido que vivir sobre esto. Entonces, yo creo que en Estados Unidos vive eh, viven en un mundo donde hay mucha lucha por delante, y más ahora que estamos probablemente viendo el retorno del presidente Trump a la cúpula del poder, ¿no? Entonces yo creo que se vienen tiempos mucho más difíciles para nosotras personas de color en este país, y particularmente con el panorama económico en los medios de comunicación. Pues espero que estemos aquí en unos años todavía, ¿no? Omar, bueno, escuchándote, me siento más segura de hacerte esta pregunta porque escucho como que tienes una conciencia crítica de los movimientos sociales, ¿no? De la racialización. Preguntarte cómo, qué resonancia tiene para ti el hecho que el término migración haya sido como criticado desde las ciencias sociales, ¿no? Y que lo liguen con las estructuras macroeconómicas, con la geopolítica, ¿no? Como lo has estado ahorita desarrollando, por eso creo que tiene mucho sentido. Eh, y hablen de migración económica, de desplazamiento forzado, ¿no? Entonces, como aludiendo a los factores más históricos, más geopolíticos, de crítica hacia el modelo económico, etcétera. Entonces, pues, quiero preguntarte, ¿cuál es tu opinión crítica al respecto de esta nueva problematización de la migración, no como algo que sucede y que la gente quiere y desea migrar, sino cómo las estructuras socioeconómicas los impulsan y los desechan y los expulsan de sus contextos, ¿no? Claro, claro. Mira, yo creo que en esa, pues, voy a dar una respuesta. Voy a usar este ejemplo, porque la pregunta para el norteamericano es: ¿por qué se vienen aquí?
por qué vienen a mi país, ¿no? ¿Por qué entran? ¿Por qué violan mis leyes? ¿Por qué violan mi derecho? Por qué entran sin permiso? ¿Por qué hacen esto, lo otro, ¿no? Entonces, independientemente de lo que pienses sobre las leyes o lo que es, yo no puedo argumentar que no están violando una ley al cruzar por el río, porque hay leyes, ese es el mundo en el que vivimos, ¿no? Pero yo creo que eh, el sentido bueno, la respuesta a ello que yo siempre veo es que un ser humano siempre va a tener, y eso es lo que aquí voy, ¿no? Voy a tratar de desarrollar esta idea un poco, pero un ser humano siempre va a buscar eh, sobrevivir en este mundo, ¿no? Esa fe de seguir adelante. Creo que es fascinante para mí como periodista verlo en carne, bueno, o sea, en vivo, de que, o sea, a veces te pones a pensar, ¿cómo y de dónde sacaron ese valor para dejar su país en Venezuela y con los dos niños y sin un peso? Ese es para mí siempre. Entonces, yo creo que en ese lado la respuesta está ahí. El ser humano siempre va a tener ese espíritu de sobrevivir. Y al final de cuentas, entiendo también lo que están, su punto de vista, un poco, su poca apertura de entendimiento hacia otros, o sea, lo que viene, de dónde viene el migrante. Entiendo que ellos piensan que están rompiendo sus leyes y que deben de proteger su país, etcétera, pero creo que si se pusieran a pensar un poco más, qué es lo que lleva a estos migrantes, ¿no? A tomar ese curso. ¿Por qué se fueron, no? O sea, o sea, ¿quién les dijo? O sea, ese espíritu vuelvo a repetir, ¿no? De valor, de sobrevivir, creo que es el espíritu de la humanidad, ¿no? Creo que eso es lo que siempre hemos estado, si te pones a pensar, bueno, ya pues, yo en mis propios pensamientos digo, esto es lo que el ser humano hace. En esto todos, por milenios, ¿no? Estamos hablando de, es lo que un ser humano va a sobrevivir y es el espíritu de la humanidad, lo que estamos viendo. Yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Porque no hay otra razón. No hay otra razón por la cual estás dispuesto a perder tu vida, sabiendo que puedes perder tu vida, sin decir lo mismo que siempre dicen. Vengo por un futuro mejor. Un futuro mejor. Y es tan simple, cliché, ¿no? ¿Se escucha? Pero al final de cuentas es eso. Y pues si estás buscando un futuro mejor, ¿por qué es? Porque no hay un futuro de donde vienes. Ya no existe. No existe. Ya no puedes sobrevivir donde estuviste. Y no te vas a quedar a morir en ese lugar por tus hijos. Vas a querer buscar algo, ¿no? Algo distinto, algo que te dé una esperanza. Y como decíamos mucho, ¿no? Lo que, o sea, me acuerdo de nuestro mundo, en México en particular, y en los que sufren más, nuestros pueblos originarios, ¿no? O sea, la esperanza es lo último que muere, ¿no? Entonces yo creo, ahí lo estás viendo, yo como periodista me toca verlo a diario y estar en el bordo y de repente ver a niños de 5 6 7 años y que notas que no han comido en días y ya están ahí al frente de lo que ellos consideran el sueño americano y pues lo ves. Entonces yo creo que desde ese punto, para mí, como dices tú, ¿no? De que los impulsos de lo económico, lo estamos viendo desde una perspectiva muy local, repito, ¿no? Desde el punto de vista donde dices, hasta aquí llegaron. Y todas esas personas tienen unas historias y ninguna se puede descartar. Y al final de cuentas, lo estamos viendo, son estructuras, ¿no? Son estructuras, son instituciones que ya no están aportando y ya no están funcionando, ya no les están dando un lugar digno para vivir en este mundo, ¿no? O sea, para mí eso es lo que, al final de cuentas, en Estados Unidos, en su retórica o en sus palabras claves, las raíces, ¿no? De causas de por qué están llegando aquí. Son, como repito, ¿no? Lo que decíamos del periodismo en Estados Unidos, son simulacros nada más. No lo quieren, no se ve ningún compromiso para cambiar esta situación. Y la migración no va a cambiar, por lo menos lo que hacemos ni mañana ni en años, porque estamos viendo que simplemente
todas estas instituciones, por lo menos en nuestro lado del mundo, en Latinoamérica, ya no están dando oportunidades, ¿no? Están cada vez, oye, o sea, si te puedes imaginar un cuarto millón de personas que pasaron por Ciudad Juárez en los últimos 24 meses, es increíble, estamos hablando de miles de personas arriba de trenes. Entonces, eso yo creo que es lo que más podemos, por lo menos es impactante de pensar que, que no te puedes dar cuenta que hay unos problemas sistemáticos, ¿no? De lo que está causando esta migración. Perdón por los sonidos. Pues es diferente ser hombre migrante que ser mujer migrante latinoamericana. En este aspecto, en tu experiencia, la situación de las mujeres migrantes latinoamericanas y si has visto algún cambio, alguna mejoría en este torno en los últimos años en tu experiencia. Sí, bueno, yo debo decir, yo soy migrante, ¿no? Yo fui migrante de niño. Mi madre fue una madre con 3 hijos, soltera, que emigró a Estados Unidos en los 80s. Y en ese tiempo, pues, particularmente en nuestra experiencia de migración en México, eran los hombres los que migraban desde los 70s, previo a eso, con el programa Bracero, en los 80s también, y se empezó a ver como un cambio, ¿no? Sobre quién migraba y cómo migraba. Entonces, eh, me doy cuenta yo que creo que definitivamente debo decir que mencionamos como que la migración de la mujer, ¿no? Y creo que en ese sentido debemos adherir que la migración de la mujer siempre va también atada a la de los niños, ¿no? Entonces, esos dos como que no podemos separarlos porque lo veo muy frecuentemente y he visto muchas mujeres con niños, mujeres jóvenes y con niños chicos que han migrado. Creo que lo que yo he visto particularmente es un gran riesgo que traemos todos, que las personas más vulnerables ah, siempre van a ser mujeres, niños y bueno, simplemente creo que la única manera de describir lo que yo he visto particularmente como periodista es de que estamos viendo un fenómeno donde hay poco protección, ¿no? Protección en todo el trayecto. Y te voy a decir lo que hemos visto nosotros en los últimos eh, 18 meses. Nunca antes habíamos visto tantas mujeres morir en el desierto cruzando la frontera de lo que vimos en este verano, donde las temperaturas oscilaron a más de 45 grados. Estábamos viendo, o sea, en lo que vimos en 38 días, vimos decenas de mujeres jóvenes morir en el desierto solas. Y nos preguntamos esa misma pregunta, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Quiénes son estas mujeres y por qué están muriendo en este desierto? Estamos en ese proceso de investigación porque muchas veces no tienen identidad. Lo único que sabemos es que eran jóvenes y en un desierto, no un desierto donde estamos hablando de 100 kilómetros, no, estamos hablando de un muro y a 5 kilómetros las primeras casas. O sea, extraño, completamente triste, horrendo, pero eso es lo que vivimos. Entonces, bueno, lo que hemos estado viendo, voy a ello, es de que estamos viendo poblaciones de mujeres que están viajando solas, con niños y con mucha vulnerabilidad y mucha susceptibilidad para ser candidatas a personas de que mueren en el desierto sin poder ser identificadas, ¿no? Yo creo que eso más lo que nos ha impresionado en estos últimos meses. También eh, te voy a decir, para mí, hace 2 meses y medio, vimos una mujer de origen guatemalteca, no más de 28 años, que le destrozaron el cráneo en una ruta que se utiliza para migrantes.
llegamos nosotros, nuestros colegas, más o menos al atardecer, pudimos ver las condiciones en las que estaba el cuerpo. No estaba descalza, no tenía más de 30 años, y era más que evidente que alguien la había destrozado el cráneo con una piedra. Entonces, ese niveles de violencia, ¿no? De feminicidios, no entendimos nosotros que estas muertes de migrantes también son parte de este horror que están viviendo las migrantes en la frontera. Yo creo que hay mucho estudio y reportaje por hacerse en ese sentido, porque no está visible, no lo hemos visibilizado, y particularmente en una ciudad como Juárez, que ya tiene desafortunadamente ese estigma, ¿no? Esa experiencia con tantos femicidios, ahora se le agrega este tema mismo de que estamos viendo mujeres, repito, que están viajando solas, que están muriendo en la frontera y que muchas veces nadie está contabilizando, porque en este caso particular que te menciono, de esta mujer guatemalteca, supimos que era guatemalteca simplemente porque estuvimos insistiendo una y otra vez con la fiscalía por semanas hasta que finalmente, oh sí, era guatemalteca. Pero muy probable, esta mujer migrante acabó en una fosa común en Ciudad Juárez. Entonces, no sabemos cuántas más mujeres sean migrantes que han muerto, también parte de esta estadística de feminicidios, pero eso es lo que estamos viendo sobre el fenómeno de la migración que estamos viendo ahora, particularmente con mujeres, ¿no? Desafortunadamente. Pues no puedo dejar de expresar el, pues lo que produce esto que nos estás narrando, ¿no? Eh, y es doloroso y es muy complejo y es muy triste y causa indignación. Y bueno, quería pues expresarlo porque pues a veces desde el centro no alcanzamos, no nos alcanza la vida a mirar estos otros Méxicos que están en otros lados, ¿no? Y todos están, los feminicidios están entramados, ¿no? Hay una lógica económica, sistémica, del narco, de factores, pues, de larga data, ¿no? Que es muy complejo y es tremendo lo que nos compartes. Y bueno, pues un poco mencionaste hace rato en relación a la cuestión ética, eh, después de tanto horror que nos has narrado, preguntarte cómo producir un periodismo de investigación ético, ¿no? Frente a la producción de noticias chatarra, de periodismo chatarra, ¿no? Cómo hacer un periodismo ético, consciente, comprometido desde tu posición y tu experiencia. Sí. Yo creo que para poder producir un periodismo de investigación se tiene que tener un apoyo estructural, ¿no? Desde tu redacción, desde tu editor, desde todos los que estás trabajando alrededor de ti. Creo que debe ser un periodismo que debe darte la oportunidad a ti como periodista de tener un sustento. Y voy a hablar un poquito de eso porque yo he aprendido mucho, ¿no? Digo, repito, mi carrera siempre la hice en Estados Unidos. Nunca ejercí, bueno, con excepciones de proyectos con otros colegas en México, pero hay un cierto privilegio que tiene el periodismo en Estados Unidos cuando en relación a la cobertura en México. Y no quiero juzgar a mis colegas en México porque la ética, en muchas ocasiones no se les puede dar, no se da en el sistema mexicano simplemente por la cuestión de que no puedes vivir del periodismo, ¿no? Entonces, ahí es donde se pierde, ¿no? Se pierde ese sentido ético y de investigación. Sin embargo, pues el periodismo no es periodismo, sino ética, ¿no? Simplemente, si no tienes ética, no es periodismo, simplemente pues, es propaganda. Y particularmente, pues, para mí, lo que yo he visto es que no solamente en mi periodismo tengo que producir periodismo de investigación, tengo que contrarrestar el periodismo que está en contra de lo que yo estoy haciendo. O sea, no es que, o sea, es una batalla
por lo que te había dicho, por ejemplo, con los casos de Ciudad Juárez, donde estas notas estaban saliendo sobre xenofóbicas, hablando sobre eso, entonces, tú al hacer periodismo de investigación, lo estás haciendo para poder contrarrestar este lado, ¿no? Del periodismo que existe. Um, entonces, yo creo que es hablar de privilegios, ¿no? Hacer un periodismo de investigación es definitivamente hablar de privilegios donde tienes un apoyo económico. Y en México, yo creo que el periodismo independiente tiene mucha fortaleza, tiene una riqueza de cómo se está haciendo en todo, ¿no? Desde aquí en la frontera, por ejemplo, con La Verdad de Juárez, que es, digamos, el periodismo independiente, y sus enlaces y sus colaboraciones que hacen con el resto de México, pero yo creo que son, lo que estamos viendo a futuro es de que no puedes hacer un periodismo independiente, en el sentido independiente de que tú solo lo estás haciendo. Tiene que ser independiente en forma ética, pero en colaboración y en conjunto y con enlaces, enlazado con otras organizaciones. Y eso estamos viendo, ¿no? Yo, repito, o sea, para mí, el, afortunadamente, tengo el apoyo de mi editor y tengo el apoyo económico de mi empresa para poder hacer un periodismo independiente y un periodismo de investigación. Pero yo creo, en realidad, desafortunadamente lo debo decir, ¿no? Es un privilegio poder hacer ese tipo de periodismo y definitivamente tenemos que encontrar la forma en que se pueda apoyar económicamente. ¿Por qué? Porque, repito, un periodismo sin ética no es periodismo. Entonces lo que pasa es que si eso no existe, si ese apoyo no existe, este vacío se llena con lo que llamamos estos intereses económicos, ¿no? De lo que existe. Desafortunadamente, yo te puedo hablar de Ciudad Juárez. Eh, Me ha impresionado lo que existe, cómo se maneja la información en una ciudad fronteriza, en una ciudad muy, muy importante de nuestro país económicamente. Y creo que, pues, aquí para académicos sería una riqueza poder hacer investigación sobre lo que ha sucedido en feminicidio y periodismo y en corrupción y en narcotráfico. Es impresionante, ¿no? Entonces creo que ahí lo que, bueno, para dar un poquito más de claridad, sin un apoyo eh, de parte de editores y un apoyo económico, es muy difícil hacer un periodismo independiente y desafortunadamente eso significa que la sociedad es la que pierde, al final de cuentas, ¿no? Digo, um, Mm, espero que lo que pasó en el incendio en Nami sea un claro ejemplo de que aquí sí hay periodistas que vamos a seguir al tanto de lo que pasó y que no nos vamos a olvidar, ¿no? Pero yo creo que leyes la apuestan al olvido, como en muchas otras ocasiones en México, se la apuesta al olvido y se la apuesta que el periodista tiene hambre y el periodista con hambre es susceptible. Gracias. Es un gran logro haber participado en proyectos para el Centro para Reportes de Crisis de Pulitzer. También tu trabajo ha sido un elemento fundamental en el reportaje y en la creación de imágenes para una serie de investigaciones de USA Today, reconocida como finalista del Premio Pulitzer en 2018 en la categoría de reportaje nacional. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y en relación a si has trabajado con medios mexicanos, nos has señalado, creo que no, pero para puntualizar, que quede más claro en este aspecto, tu experiencia en todos estos procesos. Sí. Bueno, este proyecto, fíjate, es muy curioso porque como hablaba de este tema de periodistas mexicanos o de otros más diversos, ¿no? Este proyecto esencialmente era sobre la comunidad migrante mexicana que pues son baileros, como se dice comúnmente, que trabajan en Estados Unidos, en particular en el puerto de Long Beach, y el proyecto pues, se dio a raíz de lo mismo que había hablado. ¿Cómo podían llegar a esas comunidades, entender y contar su historia
sin un reportero, un fotógrafo que no hablara español, ¿no? Entonces, eh, yo sabía muy poco sobre el tema, fue una idea de un gran reportero de investigación, joven, que se dio cuenta que estaban empresas vendiéndoles trailers como tipo tienda de raya, digamos, que les vendía la idea de que ellos iban a ser operadores y dueños de sus trailers, y cuando les llegaban los cheques, o sea, a veces me recuerdo que había un cheque en particular que utilizamos para ese reportaje, creo que le llegó como de 18 centavos de dólar porque tenía que pagar la aseguranza, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero digo, o sea, para mí participar en ese reportaje me valoró y me incentivó de que dije, bueno, esa es precisamente esta razón por la cual yo hago el periodismo y estoy haciendo periodismo en Estados Unidos, porque no hay personas, para mí por lo menos, no, digo, no hay muchas personas, muchos reporteros que estén en esa posición de poder ayudar y colaborar en ese tipo de reportaje. Entonces, por fortuna, pues se dio, se pudo llegar a ser uno de los finalistas en el Pulitzer, y creo que pues, a raíz de eso también se dieron cuenta en mi empresa que es importante tener a gente como yo, ¿no? Digamos, para poder contar historias, porque si no, repito, te quedan en el olvido, ¿no? Pues fue una experiencia muy, muy grata para mí de poder decir, yo soy el mexicano y yo soy la persona que va a poder hablar con esas personas y poder hacer el reportaje y poder hacer las imágenes que son importantes, y creo que se vio en el producto final sobre ello, ¿no? Y creo que ahora estamos viviendo ese momento también similar, porque estamos viendo que en la frontera, pues no simplemente es una cuestión también de poder hablar español, porque ahora, por ejemplo, estamos viendo que se necesita hablar francés, creol, otros idiomas, ¿no? Pero también creo que es importante también conocer y hacer un periodismo binacional, que es lo que yo me considero. Considero que lo que estamos haciendo aquí es un periodismo binacional. Entonces creo que es en lo que he avanzado yo ahora, es poder, pues, llevar mi experiencia, y más allá de hacer periodismo en Estados Unidos, me gustaría pensar que estamos haciendo periodismo binacional. Entonces, bueno, esa ha sido mi experiencia respecto a eso. Y mi evolución como periodista. Y sobre lo que hablabas en cuestión de hacer periodismo en México, pues en los últimos 5 años he vivido en la frontera de México, en el lado de México, aunque trabaje para una empresa estadounidense. Entonces, pues me ha dado una gran experiencia poder ver de cerca cómo se vive el periodismo en México, y me ha dado, pues me ha en realidad dado pues, mucha humildad, y en cierta manera, pues entender y destruir mis conceptos que tenía previos, que quizás nada más eran especulaciones o no lo veía, pero en realidad he aprendido mucho de mis colegas y los valoro mucho. Y hay algo, indudablemente, que un periodista norteamericano, un periodista blanco, digamos, del occidente, que nunca va a entender. Y la verdad es que hacer periodismo en Latinoamérica, hacer periodismo en otros países del mundo, es realmente creer con todo y poner tu vida de por medio para contar la verdad, ¿no? Y eso para mí es algo, o sea, yo, repito, no lo vivo de esa manera porque soy privilegiado, pero yo veo a mis colegas aquí en Chihuahua que hacen trabajo en la sierra, que hacen trabajo en temas de agua, en temas de muchas otras cosas, y ver que lo hacen por el amor a su comunidad, a su sociedad, el amor a la verdad. Ese nivel no puedo compartir porque no conozco. El nivel en Estados Unidos es el riesgo de perder tu trabajo y perder a lo mejor tu casa, ¿no? Pero no lo mismo, nunca vas a poder hacer una comparación de perder tu vida y tener ese amor al periodismo. Entonces yo creo que he hablado sobre estas dificultades y la corrupción que existe, y la falta de ética en el periodismo mexicano, que lo he visto, desafortunadamente, pero también he visto ese lado que no se puede comparar. Y creo que el periodista mexicano y el periodista en Latinoamérica y en África y en otros lugares donde se viven ese tipo de experiencias, nunca, nunca, nunca se va a perder una admiración que tengo yo por esos periodistas que, pues como digo, ¿no? O sea,
Hoy estamos a 2 años de celebrar los aniversarios, bueno, no celebrar, perdón, pero de recordar las muertes de Margarito y de Lourdes, los dos, que siguen sin esclarecerse, por hacer su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que el periodismo en México y en Latinoamérica se vive con la vida y se hace por contar la verdad. Entonces, bueno, pues para mí eso, que me ha tocado verlo de cerca, lo más bonito que me ha tocado en realidad de ser vivir como periodista en México. Pues Pues de con mi este parte, comentario, perdón, Julián, con este comentario vamos cerrando. Creo que nos llevaste por muchos lugares, por muchas experiencias y también para nosotros y para mí es un aprendizaje escuchar desde tu posición esta óptica que tienes en relación a la migración y también desde adentro como una persona migrante. Gracias por compartirnos tu experiencia. No, gracias. Muchas gracias, Omar. Estaba aquí oculto, pero estaba presente. Qué conversación tan enriquecedora. Definitivamente los años, la experiencia, pues dan este bagaje de conocer las experiencias dramáticas, porque sabemos que la migración en sus lados más duros, que son provocados precisamente por la falta de oportunidades que tienen las personas que emigran, que dejan sus localidades, sus poblaciones, porque son también localidades agotadas por el capitalismo, han sido sobreexplotadas de tal forma que no tienen ya más recurso, ¿no? Que emigrar para conseguir ese sueño americano en realidad es solamente poder comer y tener la garantía de pagar la renta, aunque por supuesto Estados Unidos se destacó por ser un país que supuestamente daba las oportunidades. Hay gente mexicana que a lo largo de 30, 40 años con muchísimo trabajo ha logrado un patrimonio. Ellos podrían decir que están bien, ¿no? Pero trabajando de una manera rudísima, de una manera muy dura. Ha sido muy enriquecedor conversar contigo, te agradezco mucho y pues bueno, no será la última vez que conversemos porque como bien lo mencionas, hay mucho por trabajar todavía, mucho por investigar y sabemos que vas a estar ahí al frente y como amigos también, pues siempre te hemos reiterado nuestro cariño, nuestra admiración y eso es lo que quería puntualizar. No estaba oculto, pero aquí estuve escuchando todo. No, no, muchas Muchas gracias. gracias. pues Muchas gracias. gracias, Omar, desde la revista Ilaciones, te agradecemos esta riquísima conversación de tu experiencia. Muchísimas gracias y nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, Shesa, muchas gracias, Julián y Ricardo. Para mí, pues, obviamente, pues, para mí es un tipo de terapia, ¿no? Poder hablar sobre estas cosas porque siempre estamos atrás de la cámara y siempre vamos acumulando más y más experiencias y no nos toca hablar de ello. Entonces, muchas gracias a ustedes por escucharme y bueno, pues, qué más que darles un abrazo a todos y espero verlos pronto. Sí, 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 ahora sí, nos veremos, nos juntaremos cuando vengas. Nos Yes. avisas. Bueno, Ah. muchas gracias. Buenas noches.